Muy bien, chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su tercera sesión del curso de auxiliar de educación inicial, ¿sí? Así que el día de hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante, ¿sí? Muy buenas tardes con todos ustedes. Y vamos a ver un tema que va relacionado a las emociones en los niños en el nivel inicial. ¿Y por qué tenemos que tocar este punto? ¿Por qué tenemos que, evidentemente, conocer un poco sobre las emociones en los niños y razón viene a ser una característica principal de ellos? Así que primero que todo vamos a conocer de qué es lo que significa las emociones, por qué razón se toma muy en cuenta, y luego hablaremos de cómo gestionarlas, de cómo, qué herramientas podemos usar para que los niños puedan de alguna u otra manera sentir que están siendo atendidos y obviamente poder canalizar esas emociones, ¿sí? Así que vamos a seguir con nuestro PDF. Un minutito, por favor. Ahora sí, quisiera saber si por favor si logran ver la pantalla, ¿cierto? A ver si me levantan el dedito, por favor, para que me confirmen. Ya, muy bien. Ahora sí, vamos a hablar específicamente de lo que son las emociones. ¿Por qué razón nosotros consideramos que las emociones son importantes en el nivel inicial? ¿Sí? Primero que todo, tenemos que considerar que las emociones surgen en respuesta a los acontecimientos internos o externos. Un objeto puede producir diferentes emociones en distintas personas. En ese sentido, se puede comprender que no existen emociones malas o buenas, sino que todas las emociones cumplen una función específica en la formación de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, ¿sí? Y estas funciones específicas son relacionadas al aspecto social, al aspecto motivacional, y usualmente las emociones suelen ser muy adaptativas y nos proporcionan mensajes para tomar decisiones eh, sobre las mismas, ¿no? Sobre las mismas acciones que nosotros podamos tomar. Por esa razón es muy fundamental que nosotros podamos conocer las emociones, podamos adaptarlas y asimismo podamos eh, tener esa consideración hacia nosotros mismos para poder aprender a regular estas emociones, ¿sí? Entonces, tenemos que ser muy específicos cuando nosotros hablamos de las emociones. Tenemos que considerar también, evidentemente, que las emociones vienen a jugar un papel fundamental en la formación de un niño. Y como nosotros ya lo hemos manifestado, emociones están relacionadas con todas nuestras acciones, con todas nuestras actitudes también. Y evidentemente podemos decir que una emoción podría definirse como una experiencia afectiva, en cierta medida agradable o desagradable. ¿Y qué cosa quiere decir cuando nosotros decimos en cierta medida agradable o desagradable? Pues evidentemente nosotros tenemos que considerar que las emociones son estados psicológicos, fisiológicos, ¿no? Que influyen mucho en el comportamiento y bienestar de las personas. Y evidentemente las emociones tienen una serie de características, ¿no? Que suelen ser, por ejemplo, subjetivas. Las emociones son experiencias personales y únicas, en cierta forma. A veces también las emociones suelen ser muy intensas, ¿no? Usualmente puede variar de intensidad en las personas, ¿no? No siempre van a ser o van a tener, por así decirlo, el mismo interés, la misma, por así decirlo, la misma intención también en cada una de las personas. También tenemos que considerar que dentro de estas características las emociones suelen tener una duración y evidentemente en algunos duran más que en otras personas. Y por consiguiente, pues las emociones van a estar ligadas mucho a la expresión, ¿no? A las expresiones, que pueda expresarse a través de repente de la parte facial, del lenguaje corporal, la voz, las acciones. Y evidentemente las emociones suelen ser, por así decirlo,
Eh, Muy importante para que nosotros podamos tomar en cuenta también que si nosotros tenemos niños pequeños, ¿no? Es importante saber que existen diversas emociones y los niños tienen que conocer estas emociones, tienen que saber cómo pueden familiarizarse con ellas y cómo pueden gestionar su propia emoción o la situación en la cual se estén presentando, ¿sí? Es por eso que nosotros mencionamos acá algo muy importante. Por los conceptos expuestos, nosotros podemos deducir lo importante que son las emociones y el papel que cumplen en la toma de decisiones, y no solamente en el hogar, sino también en la escuela, y el rol que debe cumplir el docente, los padres, el auxiliar, en la orientación a lo que los niños necesitan recibir, porque nosotros tenemos que considerar que los niños tienen que recibir una orientación adecuada que les permitan manejar la relación con ellos mismos y con los demás, buscando obviamente su bienestar propio y el bienestar común. Por eso es importante saber que existen diversas emociones y tienen la finalidad de adaptación al entorno y reacción frente a una situación determinada. Entonces, evidentemente vamos a llamar o vamos a considerar que tenemos emociones a las cuales llamamos negativas, como por ejemplo el miedo, la cólera, la tristeza, y estas emociones negativas son necesarias y nos preparan para poder cuidarnos, huir, defendernos o estar alerta, ¿no? O enfrentar ciertas pérdidas. En cambio, las emociones llamadas positivas son el afecto, la alegría y normalmente generan satisfacción y se orienta mucho a nuestro bienestar. En conclusión, siempre se tiene que corroborar lo que se siente y fomentar la expresión emocional. Es por eso que nosotros hablamos de expresar mucho lo que sentimos. Y el expresar nuestras emociones nos dan esa liberación que tenemos. Entonces, si uno adulto a veces es complicado poder expresar algunas emociones, es complicado expresar eh, algunos sentimientos, imaginen un niño pequeño. ¿Ustedes creen que el niño pequeño, pequeñito, sabe qué es sentirse triste? ¿Sabe qué es sentirse enojado? ¿Sabe qué es sentirse feliz? ¿El niño lo sabe? ¿Ustedes qué consideran? A ver, voy a leer en el chat. ¿Ustedes qué consideran? ¿Ustedes consideran que el niño definitivamente sabe qué significa cada emoción? ¿Ustedes qué creen, chicos? Pues evidentemente no. Los niños no saben. Es más, ni siquiera tienen la conciencia de qué es lo que están sintiendo. O sea, evidentemente tienen emociones, pero no saben todavía qué es lo que significa o cómo canalizarla, cómo expresarla, porque no la conocen. O sea, no es que no la tengan, es que no la conocen. Ellos van a ir con las experiencias vividas y con todo lo que nosotros les vamos guiando, ellos van a ir conociendo y van a ir conectándose a la par con lo que ellos van sintiendo y van relacionando con su entorno también sus propias emociones, ¿sí? Es por eso que nosotros tenemos que decir que ellos usualmente son muy expresivos y a veces sus expresiones pueden tornarse según las situaciones. Por ejemplo, si tenemos un niño que actúa de manera eh, un poco agresiva porque evidentemente está enojado, ¿no? Esa es su forma de expresar, pero también nosotros podemos ayudar a canalizar, podemos ayudar a que esa expresión de enojo no se dé con la violencia, por ejemplo, sino que se dé con otro tipo de guía para que él pueda canalizar esa emoción de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, hay niños que, por ejemplo, la alegría también la perciben y la aceptan y lo expresan de una forma a veces gritando, tirando cosas, y es propiamente de su expresión básica. Pero también hay formas de cómo el niño pueda canalizar. Pero sobre todo en el nivel inicial, nosotros hablamos mucho, manejamos mucho el término para poder manejar la frustración y el enojo. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros manejamos el tema de poder ayudar al niño en la canalización de la frustración y el enojo, chicos? ¿Por qué razón nosotros tenemos que considerar en ayudar al niño, en pocas palabras, a poder canalizar? A ver, chicos, voy a esperar que me respondan en el chat.
¿Por qué mayormente nosotros en el nivel inicial consideramos, ¿no?, tener técnicas para poder aliviar el enojo y la frustración? ¿Por qué razón lo tenemos? A ver, chicos, ¿quién desea participar en el chat? ¿Por qué razón nosotros consideramos que definitivamente eh, consideramos, en cierta manera, tener técnicas para la frustración y para el enojo? ¿Por qué podríamos decir? Evidentemente, nosotros tenemos que mencionar que los niños están en esa formación, en ese proceso en el cual ellos, por ejemplo, necesitan conocerse y necesitan conocer su entorno y relacionarse con el entorno. Entonces, eso propiamente les va a hacer que el niño a veces en el proceso de conocer, de poder experimentar, sienta mucha frustración y mucho enojo. Ellos no tienen todavía el control de sus emociones. Ellos todavía lo saben, lo sienten, pero no lo pueden controlar. Entonces ellos en ese proceso sienten mucha frustración, sienten mucho enojo y evidentemente eso se da porque el niño todavía está en ese proceso de conocerse también a sí mismo. Es por ello que nosotros manifestamos que el niño pueda conocer sus emociones va a ser un trabajo colaborativo con el padre de familia, con los padres de familia, y también va a ser un trabajo muy guiado por parte del auxiliar de educación inicial. El auxiliar de educación inicial tiene que saber efectivamente que los niños tienden a tener ciertas rabietas, tienden a tener ciertos sentimientos que pueden llamarse como emociones negativas, entre comillas, ¿no? Entonces es por eso que nosotros tenemos que considerar que la gestión de emociones en los niños dentro del nivel inicial es muy fundamental para el desarrollo social, emocional y cognitivo. Y evidentemente hay algunas estrategias que nosotros podemos usar para poder gestionar estas emociones, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo de manera progresiva. Y ahorita vamos a ver, por ejemplo, el siguiente punto, que es el desarrollo emocional en la educación inicial. Evidentemente, las emociones dependen de cada persona y sus vivencias también. Obviamente el entorno, ¿no? Y es por eso que es muy importante aprender a reconocerlas y gestionarlas desde pequeños. Trabajar la educación emocional desde la etapa en la educación inicial va a favorecer mucho el desarrollo de los niños, mejorando su forma de relacionarse con los demás, así como el bienestar personal y creando las bases necesarias que pueden utilizar a lo largo de los años. Entonces, evidentemente en esta etapa las emociones pueden ser trabajadas mediante ciertos puntos que vamos a mencionar, como por ejemplo la expresión del alumnado, permitiendo que el niño pueda verbalizar sus sentimientos. Pero ¿qué pasa si tenemos a un niño que todavía no se comunica? Que todavía no habla, por así decirlo? Entonces tenemos que considerar en tratar de comprenderlo de forma con una comunicación no verbal, ¿no? Y tratar de observar mucho su comportamiento, porque al observar mucho su comportamiento vamos a tener cierta, por así decirlo, cierta consideración, ¿no? Cierta consideración en poder determinar qué es lo que está pasando con ese niño. Es por eso que el auxiliar de educación inicial tiene que ser muy observador, definitivamente muy observador, para poder detectar a tiempo de repente cualquier comportamiento que esté pasando con nuestros niños dentro del aula. Ahora, evidentemente, también tenemos que trabajar mediante la identificación propia y ajena, descubriendo formas de reconocer los distintos tipos de emociones en las personas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que nosotros tenemos que considerar en que el niño pueda reconocer que así como él se siente, también se siente su compañero, su compañera, mamá, papá. Tenemos que enseñarle al niño a que pueda ser empático. Por eso que nosotros
tenemos que lograr tratar de identificar las emociones y ponerles un nombre. Y esto va a ayudar a que los niños puedan reconocer sus propias emociones y van a ir de alguna u otra manera teniendo esa consideración respecto a lo que sienten ellos y lo que sienten los demás. También obviamente tenemos que validar sus sentimientos. Tenemos que considerar e invalidar mucho los sentimientos de los niños. Tenemos que hacerlos reconocer y aceptar sus emociones. No podemos juzgarlos todavía porque ellos están en el proceso de la búsqueda, de la adaptación, de aceptación. También evidentemente nosotros tenemos que ayudar a la regulación de estas emociones, porque el ayudar a que los niños puedan regular sus emociones, evidentemente nos va a servir de mucha ayuda para que el niño futuro, cuando sea un adulto responsable, ¿no? Pueda tener una perspectiva muy distinta de lo que él pueda tener según al entorno donde se encuentre. Y evidentemente con la seguridad y las emociones o la estabilidad emocional, el niño puede llegar a tener, ya cuando sea mucho más adulto, una toma de decisiones muy precisa respecto a lo que vaya a realizar en su vida. Es por eso que nosotros también mencionamos acá que tenemos que trabajar la relación entre las emociones y las situaciones. Los cuentos, por ejemplo, y actividades en que los niños puedan observar una situación que da lugar a una emoción, así como también establecer entre ellos mismos las relaciones que puedan darse de manera posible. Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto? Que si yo quiero que mi niño reconozca y conozca alguna emoción, evidentemente voy a tener que considerar en tener un cuento preparado según el grupo de estudios que yo tenga, según el grupo de niños que yo tenga. Muy aparte, evidentemente, que tenemos que considerar de que los niños tienen un ritmo de aprendizaje muy distinto. Todos tienen una perspectiva distinta y vienen de un mundo diferente. Cuando nosotros decimos que vienen de un mundo diferente, propiamente mencionamos que este mundo diferente es los hogares, ¿no? Vienen de diferentes hogares y evidentemente esto va a comprender que los niños tienen una perspectiva distinta, así como todos nosotros. Es por ello que nosotros tenemos que tratar de que el niño pueda relacionar sus emociones también con ciertas situaciones para que ellos puedan comprender y puedan identificar su emoción, ¿sí? Ahora, ¿qué otro punto también podemos trabajar mediante la gestión de emociones? Tenemos que comenzar por las emociones básicas. Evidentemente, los niños, lo primero que tenemos que ayudarlos a que identifiquen es la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, ¿no? Y adaptar las actividades y materiales a las características del alumnado al que se dirige. ¿Qué cosa quiere decir esto? Evidentemente, nosotros como auxiliares de educación inicial somos la mano derecha, ¿no? La mano derecha del docente y nosotros vamos a tener que guiar oportunamente al docente. Pero para esto, perdón, vamos a tener que guiar oportunamente al alumno. Pero para esto, nosotros tenemos que saber específicamente qué es lo que me está queriendo decir el docente y preparar estas actividades, hacerlas adaptativas, por ejemplo, a la realidad de mi grupo de estudios que yo tengo. Y esto es un trabajo colaborativo entre el auxiliar de educación inicial y el docente. Otro punto que también nosotros podemos trabajar dentro del aula es poder establecer rutinas diarias para la expresión emocional con la finalidad de identificarlas y verbalizarlas. Y evidentemente nosotros podemos hacer una serie de actividades que nos permita conocer cómo llegó hoy mi niño, cómo llegó, ¿llegaste bien? ¿Cómo te sientes hoy? Y evidentemente esto es un trabajo adaptativo y colaborativo porque nosotros tenemos que recordar que dentro de la educación inicial, prácticamente la educación se hace muy individualizada porque tenemos un niño que puede tener ciertas diferencias o ciertas perspectivas distintas al otro. Ahora, otro medio también para que nosotros podamos trabajar es establecer la comunicación con las familias, para poder compartir el aprendizaje de la escuela también fuera de ella. Entonces, evidentemente nosotros para esto vamos a tener que detectar, informar y evidentemente
accionar. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tratar de evaluar cómo va el proceso de aprendizaje del niño, pero también cómo va el proceso emocional del niño. Y esto tenemos que compartirlo con el padre de familia. Nosotros tenemos que tratar de sensibilizar la realidad del niño y cómo lo podemos ir canalizando. Entonces, evidentemente, si tenemos un niño que la mamá te dice que tiene muchas rabietas, que mira, que es así, así, entonces hay que darle una solución a la mamita, que ella también pueda trabajar con el niño fuera de la escuela, ¿no? Y que cuando esté en casa el niño también se sienta observado, valorado y que podamos trabajar en conjunto para el bienestar del niño. Entonces, evidentemente, esto es un trabajo progresivo y de mucha paciencia, ¿sí? Ahora sí, vamos a seguir con lo que también me manifiesta acá mi PDF, por ejemplo. Evidentemente, el conocimiento e identificación de las emociones es importante para el desarrollo del autoconcepto y de la autoestima. Y tiene algunos beneficios que serían muy importantes mencionar en la gestión de emociones, como por ejemplo, el gestionar adecuadamente las emociones en el nivel inicial va a permitir la mejora de la autonomía. Dos, va a aumentar la responsabilidad. Tres, va a establecer y gestionar las relaciones sociales, porque evidentemente vamos a gestionar relaciones sociales óptimas. Y otro punto es que va a reforzar la habilidad de empatizar, resolver conflictos y llegar a acuerdos. Evidentemente, el niño se vuelve más empático, relacionado a comprender la realidad del otro. Entonces, evidentemente el niño se vuelve un aspecto como que puede tomar las decisiones de manera imparcial y también considerando ser justo, como debería de ser, ¿sí? Entonces vamos a continuar con nuestro siguiente PDF. Un minutito, chicos. Ahora sí, chicos. Ahora vamos a ver algunas técnicas que nosotros podemos utilizar para poder gestionar las emociones en el nivel inicial, ¿sí? Pero para esto nosotros tenemos que considerar que las emociones también se pueden clasificar en emociones negativas, positivas y neutras. Creo que hemos hablado un poco de las emociones positivas y negativas, ¿no? Pero también tenemos algunas emociones neutras, como la sorpresa y curiosidad. Sí, ¿y por qué les menciono esto? Porque evidentemente nosotros tenemos que saber que gestionar las emociones también ayuda a mantener un buen ánimo, un buen estado de ánimo, pero sobre todo también conocer que existen emociones que son imparciales a la expresión también de las personas, porque evidentemente cada niño, cada ser humano va a tener una forma distinta de poder expresar lo que siente, de poder considerar. Es por esa razón que antes de llegar a las técnicas para poder gestionar estas emociones, nosotros tenemos que considerar un punto muy importante, ¿sí? Evidentemente, para que nosotros podamos considerar que un niño pueda gestionar sus emociones, no solamente conociéndolas, es que también tenemos que recordar, y siempre les recalco, que cada niño es único y diferente y puede necesitar de repente diferentes enfoques para poder gestionar estas emociones. De repente, en estas técnicas, puede que ninguna de estas técnicas le ayude, pero como pueda que sí. Entonces, cuando nosotros tengamos algún caso en particular en el cual estas técnicas de repente eh, no funcionen en su totalidad, tenemos que recurrir también a los padres de familia. Y si el padre de familia, la mamá, el papá te dice que no funciona o que simplemente no hay una atención oportuna, entonces evidentemente vamos a tener que informar ya para ver qué otro tipo de técnicas podemos realizar o qué condición podemos estar viendo frente a nosotros, ¿sí?
Ahora sí, vamos a comprender un poco ahora lo que evidentemente nosotros estamos viendo ahorita en estos momentos, ¿sí? Ahora, tenemos que considerar evidentemente que dentro de estas técnicas para poder gestionar las emociones tenemos la primera, que es la técnica de globo. La técnica de globo usualmente se utiliza para el momento de enfado, cuando el pequeño puede utilizar un globo o imaginar que tiene uno también, dependiendo de la edad y la característica del niño, ¿no? Y consiste en hincharse y después soltar un poco el aire para relajarse. ¿Qué cosa quiere decir? La famosa parte donde uno dice inhala, exhala, pero la diferencia es que el niño va a tener que contener el aire y botar este aire poquito a poquito para que pueda relajarse. Y eso evidentemente se utiliza mucho en los niños, por ejemplo, más pequeñitos, ¿no? 2, 3 años, 4 años, ¿no? Y eso va a ayudar mucho a que el niño pueda, de alguna u otra manera, bajar un poco esos estados de enojo, de frustración que él de repente sienta, ¿sí? Otra técnica también para poder gestionar las emociones es la técnica del semáforo, que mediante la simbología de un semáforo vamos a enseñar los 3 pasos a seguir ante una situación de enfado. Primero el color rojo para parar, después el color amarillo para poder reflexionar, y esto va a depender mucho también de la edad y también de las preguntas con las cuales nosotros podamos guiar al niño, ¿no? Y evidentemente buscar formas de arreglarlo. Y finalmente en el color verde vamos a tener que realizar la acción elegida para tranquilizarse. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que en este proceso, por ejemplo, en esta técnica, vamos a tener 3 niveles para poder determinar cómo manejar un enfado. Ahora, si yo estoy muy, muy enfadado, voy a tener que primero empezar por el color rojo y voy a tener que parar un poco mi actitud, ¿no? Considerando que después tengo que pasar al color amarillo para poder reflexionar un poco de lo que estoy haciendo. Entonces, este tipo de técnica de semáforo se utiliza, por ejemplo, con niños de 5 para 6 años, por ejemplo, ¿no? Y en el color verde, evidentemente vamos a tener que esperar y saber qué actividad o qué técnica adicional voy a agregar para poder tranquilizarme, para poder tener esa tranquilidad que yo espero. Entonces, evidentemente, la técnica del semáforo también se utiliza no solamente en ese sentido, sino también se utiliza, por ejemplo, de cómo me siento hoy. También, tú pones como un dibujo de un semáforo y el niño al momento de ingresar, ¿no? Tú le dices, ¿no? A ver, Juanito, ¿cómo te sientes hoy? Entonces Juanito va a decir, me encuentro enfadado, triste o feliz. Porque esas son las 3 primeras, digamos, emociones con las cuales podemos trabajar. Y el niño evidentemente va a tocar el color que crea correspondiente. Y cuando nosotros tengamos, por así decirlo, el diagnóstico total de nuestro grupo, vamos a tener que trabajar de manera individualizada. Ahora, nos vamos con la siguiente técnica, que es más conocida como la zona de calma. Miss, ¿cómo que la zona de calma? A ver, todos los colegios tienen diferentes zonas dentro del aula que son espacios o áreas las cuales tienen una función en particular, ¿sí? Pero evidentemente la zona de calma no es muy usada, por así decirlo, dentro de las escuelas, pero evidentemente ahora se están usando mucho, ¿no? Para el tema de por ejemplo, de poder canalizar las emociones de los niños. Y esta zona de calma se establece en el aula un espacio diseñado por el alumno, ¿no? Y en el que haya un material especial para cada uno de ellos que le va a ayudar a tranquilizarse en momentos de enfado. ¿Qué cosa quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo 10 alumnos en el aula, yo tengo que ir preguntando a mi niño qué siente cuando él de repente algo no le sale como él quiere, ¿no? ¿Y qué necesitas a veces para tranquilizarte? Por ejemplo, yo he tenido casos en los cuales he trabajado con mis niños, por así decirlo, ¿no? Y les he preguntado a ellos, ¿no? De una manera muy sutil, muy acompañada también, ¿qué es lo que los relaja, en pocas palabras? ¿No? Entonces, uno de ellos me ha dicho tomar agua, el otro dormir, el otro, por ejemplo, jugar con plastilina, el otro pintar, el otro dibujar, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hago yo? En mi zona de calma tengo que tener
algún objeto o alguna actividad que oriente a la calma de mi niño. Y para esto debo establecerlo en un espacio adecuado, como un espacio libre, ¿no? En donde permita hacer que el niño pueda relajarse ante una situación que él de repente se sienta un poco enfadado. Y por eso le llamamos la zona de calma, porque es la zona donde él necesita ir para poder un poco pensar, un poco dejar de lado ese sentimiento que de repente tiene, ¿no? Entonces, esa zona de calma le va a permitir al niño poder canalizar la emoción y cuando ya esté mejor, se vuelve a reintegrar al grupo, ¿sí? Eso es evidentemente lo que se usa y se trabaja en la zona de calma. Ahora, tenemos también otra técnica que es muy interesante y que se trabaja también mucho, que es la música. Utilizar diferentes canciones, sonidos que hagan sentir emociones distintas y bailar al ritmo relacionando canciones con expresiones faciales ayudan a los niños en el proceso de poder canalizar sus emociones. Y evidentemente en el nivel inicial es el nivel en donde tenemos, por así decirlo, más actividad respecto al uso de estas técnicas de emociones. Es por eso que se utiliza la música, se utilizan los cuentos, se utilizan ciertas actividades manuales que le permitan al niño relajarse apropiadamente y también gestionar un propio aprendizaje para su desarrollo. Entonces, en esta técnica podemos poner de repente música para que un poco suelten sus cuerpecitos, ¿no? Suelten sus manos, sus piernas, comiencen a saltar, a bailar y comienzan a mover su cabeza y eso les va a permitir también gestionar un relajo a lo que sienten, poder ya dejar de lado, pasar a otro plano, como se dice, para que el niño ya pueda realizar su actividad con total normalidad durante el día, ¿no? Durante el tiempo que esté con nosotros. Es una herramienta que usualmente se usa y es muy seguido y trae muy buenos beneficios porque el niño evidentemente se siente más atendido, se siente un poco más relajado, ¿sí? Ahora, otra técnica que evidentemente también usamos son los cuentos. Aprovechar los beneficios de los cuentos para poder conocer e identificar emociones y situaciones que los producen también es muy importante, trabajando desde esos cuentos mediante juegos y actividades que ayuden a comprenderlas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que evidentemente pues en este proceso los niños, ¿no? Necesitan necesitan escuchar de situaciones parecidas a los que ellos viven y necesitan una respuesta también ante ciertas situaciones. Es por esa razón que nosotros aprovechamos a contar cuentos y muchas veces hasta los inventamos para que los niños sientan que hay una afinidad con ellos. Y evidentemente siempre tratamos de dar una moraleja que sea acorde también a la comprensión del niño, para que el niño pueda entender de que, entonces lo que yo siento es normal, ¿no? Entonces yo puedo realizar esto o aquello y me puede pasar. Entonces, evidentemente, al niño le damos una alternativa de solución para que pueda sentirse mejor. Otra forma también de poder identificar cómo te sientes es trabajar con títeres. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer un juego de títeres con nuestros niños en el aula y manifestarles a cada uno de ellos que puedan elegir un personaje. Entonces, evidentemente, una vez que eligen el personaje, lo que le vamos a preguntar es, ¿y cómo reacciona tu personaje si está triste? ¿Cómo reacciona tu personaje si está enfadado? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que ellos van a querer dramatizar un poco el cómo ellos también se pueden expresar o pueden canalizar su propia emoción. Y también vamos a poder hacer un estudio más, más detallado de cada uno de ellos, ¿sí? Evidentemente tenemos que considerar que la educación emocional ha cobrado gran importancia con el paso de los años, ¿no? Hasta el punto que actualmente se trabaja desde los centros escolares e incluso en algunas comunidades autónomas, ¿no? Y han hecho que sea muy obligatoria y esto se debe a que su desarrollo eh, posee numerosos beneficios para los niños y favorece mucho el crecimiento personal. La educación emocional se trabaja en diferentes lugares, en diferentes países, y evidentemente ha sido una de las herramientas más importantes para poder conocer cómo se desarrolla un niño,
cómo un niño se relaciona con su entorno, cómo va conociendo su entorno, en pocas palabras. Y es por eso que decimos que la educación emocional definitivamente viene a ser una herramienta que se utiliza muy poco hoy en día, pero que suele ser muy necesaria para el aula y para sobre todo la formación de niños que están en ese proceso de la primera infancia que es tan complicado para ellos. ¿Sí? Entonces nosotros podemos decir específicamente que, que la educación emocional también debería ser trabajado de la mano, ¿no? Con las técnicas que nosotros estamos brindando para un buen desarrollo emocional de nuestros niños, ¿sí? Vamos a continuar nuestro PDF, pero antes de continuar con nuestro PDF, quisiera por favor que me comenten qué opinan al respecto, ¿no? ¿Qué opinan al respecto y qué te parecen estas técnicas para gestionar las emociones en la educación inicial? ¿Te parecen apropiadas? A ver, por favor, espero las respuestas en el chat. A ver, chicos, espero sus respuestas. Un minutito, se ha salido mi pantalla. A ver, chicos, ¿qué opinan al respecto? Muy bien, Mariane Torres, me dices porque son de gran ayuda, me parecen apropiadas las técnicas y útiles. Muy bien, chicas. Entonces, evidentemente nosotros podemos considerar que estas emociones, estas técnicas, suelen ser de suma importancia, ¿no? Y que suelen ser muy necesarias también para poder trabajar adecuadamente con los niños. Pero también quisiera saber qué opinan ustedes de la educación emocional, ¿no? A ver, me dice Susana que son muy apropiadas para ayudar a los niños. Fiorella me dice usar técnicas es muy importante para poder trabajar con los chicos. Flavio me dice sí, me parecen apropiadas. Muy bien, chicos, muy bien. Ahora nosotros vamos a continuar con nuestro siguiente PDF, pero también quisiera saber qué opinas tú de la educación emocional. ¿Consideras que es una pauta o una guía importante para poder considerar también dentro de estas técnicas? Evidentemente la educación emocional suele ser una herramienta muy poderosa, ¿no? Porque al poder saber cómo vamos a ayudar a los niños con las emociones, también vamos a poder aplicar las diferentes técnicas que se conocen para poder calmar y canalizar las emociones de los niños en este proceso de su primera infancia que es sumamente importante, ¿sí? Así que vamos con el siguiente PDF. Y vamos al punto que considero que es uno de los más importantes, ¿sí? El rol del docente, del auxiliar en la gestión de las emociones, ¿no? A ver, ¿qué es lo que me dice mi PDF? Mi PDF me dice que el rol del docente en la gestión de emociones o el rol del auxiliar de educación inicial también nos dice que el objetivo de la educación es orientar y formar estudiantes emocionalmente competentes, capaces de reconocer y manejar sus propias emociones. Por ende, el docente o auxiliar de educación debe ser o debe estar emocionalmente instruido. Es el encargado de preparar e instruir al estudiante en las diversas competencias y hacer que conozcan sus propias emociones. Por eso que es importante que los alumnos desarrollen su autocontrol y la capacidad de transmitir de forma adecuada sus emociones hacia los demás. Por tanto, un profesor o auxiliar debe de estar preparado para asumir los retos y necesariamente ser emocionalmente competente. A ver, ¿qué queremos decir cuando nos dice que tiene que ser emocionalmente competente? A ver, chicos, ¿qué cosa quiere decir cuando nos dice que tiene que ser emocionalmente competente?
Muy bien, Susana, tiene que tiene que ser acto y preparado, tiene que establecer sus emociones, debe estar seguro de sí mismo. A ver, cuando nosotros hablamos de que un docente o auxiliar debe estar emocionalmente competente, debe ser emocionalmente competente, quiere decir que tiene que tener la capacidad de poder manejar sus emociones internas propias del docente o auxiliar como persona. Evidentemente, si yo como auxiliar tengo un problema en mi casa y voy a mi centro de labores, voy a mi centro de labores, y evidentemente, por ejemplo, veo que, ay, no, yo me siento mal hoy día y por esa razón no quiero hacer clase hoy día o no quiero atender a mis niños. ¿Ustedes consideran que ese auxiliar está actuando adecuadamente? ¿Está dando un ejemplo propio de que está canalizando adecuadamente sus emociones? Claro que no. Por ejemplo, si vemos nosotros a un auxiliar que dice, no, hoy día nosotros todos somos humanos, evidentemente, pero nosotros tenemos que tratar de separar las situaciones. Si hoy día yo me siento mal y estoy llorando delante de mis niños porque me siento mal, ¿los niños lo van a ver adecuado? ¿Los niños van a sentir que evidentemente yo puedo confiar en esa persona? No, ¿cierto? Claro que no, claro que no. Vamos a tener inconvenientes, porque nosotros tenemos que tener evidentemente empatía hacia los niños, pero también la empatía tiene que ser consciente de que yo como docente, como auxiliar, no puedo ver reflejado mis problemas personales en mi área laboral. Yo tengo que dejar de lado un poco esos aspectos, porque eso va a dar pie a que mis niños sientan miedo o sientan rechazo y se sientan un poco tristes al ver cómo se está comportando mi auxiliar. Por ejemplo, les comento un pequeño caso, ¿no? Eh, Me acuerdo de que estábamos trabajando, ¿no? Y bueno, dio la hora de la psicomotricidad, ¿no? Y veo, pues, no sé cómo miro el patio porque mi auxiliar había salido mientras que yo terminaba de arreglar el aula, mientras que ellos están en el área de psicomotricidad y están lavándose sus manitos, ¿no? Y me doy cuenta, ¿no? Y veo al auxiliar que estaba al frente de mi patio, ¿no? Llorando desesperadamente la señora, llorando, llorando. Entonces yo dije, habrá pasado algo muy malo, ¿no? Y me acerqué, ¿no? A conversar, me acerqué y le digo, ¿qué pasa, Miss? Le digo, usted no puede estar comportándose así, mejor tome un vasito de agüita y dígale a su profesora que espere, que va a estar un rato en la sala de profesores, ¿no? Y evidentemente se comprende a veces cuando pasan situaciones personales, ¿no? Pero para esto me voy a un lugar privado, ¿no? Donde mi niño no me pueda captar de esta manera. Y me dice el auxiliar, no, no interesa, mis niños saben que yo estoy triste. Y yo le digo, pero Miss, no se trata que sus niños sepan de que usted está triste, sino evidentemente el niño viene al colegio a relajarse, a aprender, a estudiar, a fortalecer su estado emocional, le digo, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿a ustedes les pareció correcta o no la respuesta de la profesora? De la Miss, les pareció correcto? No, ¿verdad, chicos? Evidentemente, cuando uno se siente mal, tiene que tomarse un tiempo, un descanso, ¿no? O sea, unos 10 minutos, 5 minutos, yo qué sé, me voy al baño, un rato, me lavo la cara, me voy a la sala de profesores, tomo agua, me relajo y me pongo un poco más centrada en lo que tengo que hacer. Y evidentemente sí, ¿no? Es un poco faltoso porque yo considero de que los niños, cuando van a las escuelas, ellos van para poder aprender, para relajarse, para conocer, para que se sientan familiarizados, pero también para que se sientan atendidos, ¿no? Entonces, cuando suceden este tipo de cosas, ¿no? Evidentemente, un poco como que te da que pensar, entonces que ese auxiliar no se está capacitando adecuadamente y no está separando sus temas personales con sus temas laborales. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar mucho porque estamos tratando con niños pequeños, con niños que evidentemente necesitan de nuestra atención y no ellos, y nosotros no necesitamos de la atención de ellos, sino es viceversa, ¿sí? Es por eso que nosotros decimos que
Solo así será capaz de adquirir nuevos conocimientos y utilizar nuevas herramientas metodológicas que le ayudarán a cumplir con su labor, teniendo una buena estructura de valores y debe de tener cierto dominio de sus emociones. Por eso decimos que el rol del auxiliar para poder gestionar las emociones en un aula va a depender mucho del dominio de sus propias emociones. Entonces, tenemos que considerar que evidentemente es muy importante el hecho de que nosotros tomemos en cuenta, ¿no? Que nuestros aspectos personales tenemos que dejarlo un poquito de lado cuando tratamos con nuestros niños que son tan pequeñitos, ¿no? Y que están recién conociendo el entorno, ¿sí? Así que vamos a seguir con nuestro próximo PDF, ahora sí, y vamos a mencionar algunas consideraciones que nosotros tenemos que tener, ¿no? Para el desarrollo de las emociones, ¿no? En el nivel inicial. ¿Y qué cosa quiere decir consideraciones? Que evidentemente vamos a tener que concientizar qué necesitamos para el desarrollo de estas emociones en el nivel inicial. Para facilitar el trabajo de las emociones en el nivel inicial, se proponen diferentes estrategias que permitirán a los niños reconocer sus emociones y la de los demás, identificar las emociones positivas, negativas y tratarlas. Y estas actividades desarrollarán la confianza, la integración y el apego entre los niños y los maestros. Y por eso se sugiere tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Encontrar actividades que promuevan la conciencia corporal y compararlas con sentimientos como la sensación de que el estómago ruge porque tiene hambre o porque se siente vacío. La cabeza da vueltas porque, entonces, evidentemente, hacer actividades que relacionen los sentimientos con las sensaciones corporales o la conciencia corporal establece una metodología de enseñanza al niño en el cual nosotros podemos mencionar que evidentemente las emociones están completamente conectadas con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones. Ustedes se darán cuenta que cuando nosotros estamos mal o estamos tristes o algo así parecido, nuestro cuerpo comienza a temblar de nerviosismo. Entonces eso quiere decir que nuestro sistema nervioso central está conectado a todo nuestro cuerpo, a nuestras sensaciones y emociones. Entonces es por eso que es muy importante que nosotros consideremos. Por eso que es muy importante que nosotros consideremos esto, ¿sí? Eh, Otra forma, por ejemplo, también es que de igual modo es importante que los niños entiendan la importancia de la calma y aprenden a autorregular su conducta. Entonces, de esta forma, al modificar su estado físico, pueden cambiarle el emocional. Por ello que es posible llevar a cabo actividades de relajación, como respiraciones lentas y profundas que les permitan calmar y dejar el estrés a un lado. Por ejemplo, nosotros teníamos una técnica, una estrategia, por así decirlo, para poder gestionar estas emociones cuando teníamos a veces, hay días en que los niños a veces estaban como que estaban muy, querían jugar demasiado, estaban como que muy alterados, ¿no? Uno quería pelear con el otro, quería pelear por aquí y por allá. Entonces, ¿qué hacíamos? Un momentito, chicos, vámonos a la sala de psicomotricidad, todos en este momento, en una colita, uno detrás de otro. Y se ponían derechitos, ¿no? Y se iban. Ahora sí, vamos a subir y de vuelta, por aquí, por aquí, por allá, les hacía un circuito, ¿no? Jugaban, corrían, se caían, subían, pero obviamente colchonetas, ¿no? Se levantaban, volvían, iban de aquí para allá, de allá para acá. Unos minutos, 10 minutos, así. Luego de eso, ya chicos, a lavarnos la carita, las manitos, vamos a lavarnos la carita. Ya cuando estaban en el aula, estaban un poco cansados y evidentemente, vamos a hacer respiración, chicos. A ver, respiramos, botamos el aire. Y eso los acostumbré de esa manera. Entonces, a veces cuando yo veía a un niño medio inquieto, me daba cuenta, le decía, ven, le decía, ven, mi amor, ven. A ver, ¿qué pasa contigo hoy día? Le decía, te noto un poco así inquieto, ¿qué pasó? Le digo, ¿no? No, mis, que no sé qué. Y los niños, la verdad que en la escuela hablan todo lo que pasa en casa. Ellos hablan todo, todo hablan.
No, mi, que mi papá me dijo esto, mi mamá, aquello, mi hermano, mi hermana. ¿Y cómo te sientes? Y a veces tenía respuestas así como estas, ¿no? No sé, Miss, no sé qué siento, pero no sé, me siento así como débil, ¿no? Entonces, por ejemplo, este niño relacionaba la debilidad con la tristeza, relacionaba la debilidad con la tristeza. Entonces, evidentemente, el niño estaba triste. Entonces, lo primero que nosotros hacíamos es tratar de que él pueda expresar cuál ha sido el problema, por qué razón te sientes así y todo eso, hasta que se le pasaba un poco, ¿no? Y evidentemente hay situaciones las cuales no vamos a poder de repente canalizar en ese mismo momento, porque va a depender mucho de la situación también, pero va a ser de mucha ayuda también para que el niño pueda comprender, ¿sí? Es por eso que nosotros tenemos que tratar de hacer actividades siempre de relajación, ¿no? Y también actividades que les permita también expresar o liberar esa emoción que tienen ahí guardada, ¿no? Porque eso les va a ayudar a que ellos también se sientan calmados. Entonces, también es importante que los niños entiendan la importancia de estar tranquilos y aprendan a poder autorregular su comportamiento. Entonces, evidentemente, esta parte, por ejemplo, es relacionada a la que hemos visto en la parte anterior y tenemos que considerar, ¿no? Que evidentemente esas actividades van a poder mejorar el estrés, la ansiedad, van a poder liberarlos de todos esos sentimientos. Y también nosotros podemos invitar a los niños a que ellos puedan expresar sus sentimientos. Y esto se puede hacer a través de los colores, reconociendo sentimientos propios o ajenos, jugando juegos para poder expresar y nombrar emociones, dejar que las entiendan a través de acciones y adivinar cuáles son. Entonces, esto ayudará mucho a entender sus propias emociones o las de sus compañeros. Por eso les mencionaba esta parte en la cual yo le digo, ¿no? Al niño, ¿no? Le digo, bueno, le digo, ¿no? Y dime, ¿qué sentiste? ¿Y por qué? Pero cuéntame, ¿qué pasó? ¿Y cómo te sientes? ¿Y consideras que eso es bueno, por ejemplo? Les decía así, ¿no? Y me miraban y me decían, no, Miss, porque me siento débil, me decían. Entonces, te sientes débil. ¿Y qué cosa quiere decir para ti la debilidad que tú sientes? Sí. ¿Qué significa para ti sentirte débil? Por ejemplo, yo les hacía que ellos tengan el pensamiento crítico para que piensen y piensen y puedan relacionar acciones con palabras, ¿ya? Entonces, esto suele ser muy importante, definitivamente. Así que vamos a continuar con nuestro siguiente PDF. Ahora sí, vamos a hablar ahora de las estrategias, ¿no? Que nosotros podemos usar para poder manejar estos episodios, por ejemplo, de tristeza, de enojo, de desesperación, en algunos casos, cuando hay niños que están muy alterados con sus hormonas y a veces necesitan como que gritar o hacer mucha actividad física que les permita de alguna manera regular esos sentimientos, ¿sí? En esas estrategias nosotros tenemos, por ejemplo, el así soy yo. Entonces, para realizar esta actividad se invita a los niños a dibujarse a ellos mismos y dibujar juguetes con los que se sientan cómodos, defendiéndose a sí mismos. Después de dibujar el retrato, cada niño tendrá un tiempo determinado para que explique qué dibujó y el porqué de cada componente. Entonces, un buen ambiente en el aula es beneficioso, así como sus buenas relaciones sólidas basadas en el entendimiento mutuo. Entonces, es importante que nosotros podamos enfatizar que la voz de cada niño necesita ser escuchada por cada uno de nosotros, para que se sienta importante y valorado, no solamente por los maestros y profesores, sino también por la familia. Por eso nosotros cuando hablamos con los niños, tenemos que dejar que los niños también sean escuchados, escucharlos, tener una escucha activa con ellos. Eso va a permitir que nosotros podamos conocer qué es lo que ellos quieren expresar, qué es lo que ellos mencionan, qué es lo que ellos dicen, porque así también nos va a permitir a nosotros conocerlos y saber sus puntos de vista o lo que está pasando con cada uno de ellos, ¿sí? Ahora, tenemos también esta estrategia que se le llaman abrazos musicales. El propósito es relacionarse con los integrantes de un aula y enriquecer la interacción social.
Entonces, en este aspecto nosotros podemos utilizar de repente la música, de repente un tambor. Entonces, evidentemente los participantes tocan la música mientras que bailan por el aula. Y tan pronto como la música se detuvo, todos se abrazan. Entonces la música continúa y los concursantes vuelven a bailar. Entonces, con la opción de bailar también en pareja si es que ellos lo desean. Y esto también va a fomentar mucho la empatía, el trabajo en equipo, la colaboración, porque lo podemos hacer de manera individual, como también en equipo o también en parejas. Entonces, esto va a depender de cómo sea lo más adaptativo para que ustedes lo puedan trabajar en el aula, ¿sí? Y la otra estrategia que también se usa es de la gran tortuga. Los objetivos es también enriquecer las relaciones sociales, buscar ayuda y aprender a resolver problemas juntos con otros y evidentemente buscar esta ayuda cuando sea necesario. ¿Por qué razón se realiza esta actividad? Porque en la actualidad se ven muchos problemas cuando hacen trabajos en equipo, ¿no? Los niños a veces se desesperan por querer ser los líderes, ¿no? Todos quieren de alguna forma protagonismo, porque es propio de la edad, es propio de querer sentirse valorado. Entonces es por eso que nosotros en este juego tratamos en lo posible de no, por así decirlo, jugar en equipo, pero no teniendo ningún líder, sino que evidentemente haciendo que los niños trabajen en conjunto todos para que puedan conocerse y puedan establecer su propia estrategia, ¿sí? Entonces, este juego es muy importante porque evidentemente se pueden jugar juegos en el espacio psicomotor o en el aula, ¿no? Kelvin, ¿no? Que es una colchoneta de ejercicios gigantes. Eso se usa mayormente en el área de psicomotricidad, se trabaja en esta estrategia de juego, ¿no? Y va a depender mucho del tamaño también del colchón y de los grupos de niños en los cuales nosotros podamos dividir, ¿no? Entonces, evidentemente las extremidades de los niños están cubiertas como si fueran caparazones y en lugar de agarrarlo y hacer que se muevan en cierta dirección, ¿no? Aunque continúen por cierto camino, tienen que tratar de agarrarlo. Entonces, evidentemente va a haber un trabajo de hacer que evite el paso, por así decirlo, ¿no? Del otro niño y avanzar poco a poco, porque se le dice la gran tortuga, porque evidentemente estás tapado como si fuera un caparazón y haces que el niño pues interactúe también con los otros. Así que vamos a continuar con nuestro siguiente PDF. Dentro de las estrategias también tenemos los dibujos en equipo. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que evidentemente el objetivo es integrarse a un grupo, enriquecer las relaciones sociales, admitir errores y disculparse. Entonces, evidentemente aquí vamos a necesitar solamente lápices y papeles. Vamos a crear equipos de 5 o 6 niños y los grupos se mantienen en fila un lado al otro, o sea, de un lado al otro, ¿no? El primer niño de cada fila tiene lápiz y coloca una hoja de papel frente a cada equipo, ¿no? Y esto va a realizar cuando el maestro hace una pregunta, ¿no? Y el juego comienza y el primer niño de cada línea toma un lápiz y corre hacia el papel del equipo para poder comenzar a hacer el dibujo o lo que se represente. Es como si fuera un juego de adivinanzas, ¿no? Y luego, la diferencia es que el primer niño no puede dibujar todo, tiene que dibujar parte de la escena o parte del dibujo que nosotros le digamos mediante la adivinanza. Y esto va a ir relacionado a las emociones, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Si yo me voy de paseo, me siento muy, entonces los chicos pueden responder feliz, triste, no sé, ¿no? Enojado, no sé. Entonces hablo con mi grupo y le digo a mi grupo, porque los niños hacen eso, vamos a dibujar tal cosa. O por ejemplo, dime tú, ¿qué te gusta de tu colegio? ¿No? O qué es lo que vemos aquí, por ejemplo, en el patio, es gigante, es verde, y tiene muchas hojas. Entonces los niños dicen un árbol. Entonces evidentemente los niños comienzan a dibujar lo que ven, pero también lo relacionamos con las emociones, ¿sí? Son actividades de estrategia para que se pueda trabajar en equipo y evidentemente respetar de manera empática también a tu compañero y a tu entorno.
También tenemos por último el juego del dragón, que el objetivo es integrarse en el grupo y enriquecer las interacciones, buscar y brindar ayuda activamente, aprender a resolver problemas juntos con otros, buscar ayuda cuando sea necesario y admitir errores y disculparse. Entonces, en este juego, el niño, por ejemplo, se dividen en subgrupos, ¿no? El primer niño de la fila asumirá la cabeza del dragón, bueno, así se le llama, y el último niño será la cola, al cual se amarrará una pañoleta alrededor de la cintura. La cabeza hará lo posible por agarrar la cola del otro dragón, porque van a ser dos grupos, y evidentemente tratando de agarrar la cola del otro, se acaba el juego cuando se logra. Entonces, para esto, los niños primero les damos tiempo para que se reúnan y ellos mismos hagan su estrategia de juego. ¿Quién va a ir atrás? ¿Quién va a ir adelante? ¿Por qué? ¿Quién va a ir en medio? ¿Cómo? ¿Por dónde nos vamos a mover? ¿Cómo vamos a realizar? Entonces, ¿qué hacemos? Estamos haciendo que los niños trabajen en equipo, que se relajen, que se conozcan. Y si algo sucede, pues evidentemente disculparse, porque el fin es esto, que si algo pasa, los niños tienen que disculparse y tienen que tratar de evitar lastimar a su compañero, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente, va a ser un juego que va a estar orientado a la tranquilidad y a la guía de los niños, de la guía que va a partir obviamente del auxiliar, ¿sí? Vamos a seguir con nuestro próximo PDF. Y en este punto, antes de poder acabar esta parte, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño test de aprendizaje, chicos, ¿ya? Relacionado a las emociones, ¿ya? Y vamos a compartir un enlace, un test de complementación de aprendizaje para poder hablar un poquito de las emociones y y qué tanto hemos comprendido, por ejemplo, el día de hoy de las emociones. Esto nos va a ayudar a nosotros a poder conocer un poco sobre las emociones y saber qué tan importantes son. Así que chicos, les he enviado el link en el chat para que puedan unirse y así poder trabajar ya luego el último punto de la clase del día de hoy. Así que voy a esperar que se unan, chicos, para que podamos ir resolviendo este pequeño test. Les voy a dar 3 minutitos, ¿ya? Para que se puedan unir, ¿ya, chicos? Muy bien, chicos, ya vamos uniéndonos. Muy bien, chicos, a ver, vamos, ya se han unido casi la gran parte, así que vamos a iniciar ya el test de aprendizaje, de complementación de aprendizaje. Y chicos, tienen 6 minutitos para poder, no, 5 minutitos para poder resolver, ¿sí? Los espero, chicos, para que puedan ir respondiendo y para que podamos terminar con nuestra clase del día de hoy. Sí, cualquier duda por el chat, chicas, por favor.
Las que no puedan entrar, no se preocupen, chicas, ya está ya compartido en el chat. A ver, te lo vuelvo a mandar, ¿sí, Areli? Muy bien, chicos, veo que están avanzando. Tenemos que considerar que las emociones son muy importantes conocerlas y sobre todo saber exactamente el significado y cómo podemos aplicar ciertas gestiones o ciertas estrategias o técnicas para el bien de nuestros alumnos en el aula. Es por eso que nosotros tenemos que considerar que evidentemente para poder conocer las emociones tenemos que tener ciertos puntos claves también para tomar en cuenta, para poder gestionar estas emociones con niños tan pequeñitos que todavía no conocen absolutamente nada, ¿sí? Así que vamos a esperar, vamos a darle los minutitos que hemos quedado para que puedan ir resolviendo. Así que viendo cómo van, les voy a asignar 2 minutitos más, ¿ya? Para que puedan responder oportunamente. Muy bien, Yasmin, muchas gracias. Muy bien, Areli, muy bien. Muy bien, Elizabeth. Muy bien, Marisa. Muy bien, chicos. Vamos a ir viendo, a ver. Vamos a ir terminando con los minutitos para que todos puedan avanzar, ¿sí? Wow, chicos, han entrado casi todos, por no decir todos. Muy bien. Muy bien, Fiorella. Así que vamos a darle, como habíamos comenzado, como habíamos comentado, hasta 7:12, ¿ya? Así que les quedan 2 minutitos. Muy bien, Alina. Muy bien, Lucero, Urimari, Blanca. Muy bien, chicas. Karen, tienes que responder el test que he compartido ese enlace.
para que puedas responder tus preguntitas dentro del test de complementación de aprendizaje. Son 10 preguntitas que están ahí y ustedes pueden solamente marcar las opciones. Muy bien, Sol, muchas gracias. Muy bien, Ivana, muy bien, Flavio. Muy bien, Susana, muchas gracias. A ver, chicos, les queda un minutito más. Muy bien, Milagros, gracias. Muy bien, Fabiola, Bexi, Mario, Ana. Muy bien, Caitlin. A ver, chicos, vamos a ver. Ahora sí, chicos, ya voy a dar por culminado el test. Y evidentemente, chicos, felicitar a todos ustedes, chicos, felicitar a todos ustedes, chicos, por su precisión también en realizar sus respuestas, evidentemente también agradecerles por estar aquí presentes y sobre todo felicitarlos a todos ustedes porque el hecho de ya estar presente en una clase, estar atenta, eso quiere decir que ustedes quieren capacitarse, quieren aprender algo más, quieren aprender algo nuevo y quieren aplicarlo también para el bienestar de nuestros niños, ¿sí? Y hay que celebrar definitivamente que cada uno de ustedes está aquí presente, ¿sí? Así que ahora, chicos, como parte del tema final, ¿sí? Vamos a ver los puntos claves a tomar en cuenta en la gestión de emociones en la educación inicial. Miss, ¿cómo que puntos claves? ¿Qué cosa tenemos que tomar en cuenta? Capaz ustedes me preguntarán. Pues evidentemente nosotros tenemos que tomar en cuenta ciertas tipologías de expresión para poder comprender y conocer cómo se da o cómo reconocer estas emociones en nuestros niños, ¿sí? Por ejemplo, una de las técnicas o puntos que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el te observo porque quiero entenderte. Evidentemente, cuando nosotros leemos esta parte, tenemos que considerar que el punto de partida para poder construir un vínculo entre docentes, auxiliares y alumnos es conocer el nombre de cada niño en particular, conocer su familia, las condiciones de vida. Por eso que yo les digo lo importante de poder observarlos y lo importante también de poder conocer cuál es el lugar de donde vienen, porque nosotros tenemos que considerar que cada niño es único e irrepetible y muy diferente. Es por eso que asimismo observar su comportamiento y la forma en la que se expresan para poder aprender sobre ellos. Nosotros tenemos que aprender sobre los niños con los cuales trabajamos. Conocer a un niño, como dijo Barry Brazelton, es observar. Y como dijo Albert Einstein, si quieres conocer a una persona, no la escuches, sino observa cómo se comporta. Entonces, evidentemente, Albert Einstein tuvo mucha razón. Muchas personas o muchos niños podrán hablar muchas cosas, pero su comportamiento van a hablar, el cuerpo va a hablar por sí solo, porque como ustedes ya saben, las emociones dominan a veces las expresiones corporales y es imposible poder manejar eso en muchos aspectos, en muchas situaciones, ¿sí? Por eso que es muy importante que nosotros consideremos el hecho de poder observar a nuestros niños y evidentemente conocerlos.
Sí, Karen, lo que pasa de que no te preocupes, Karen. Entonces, evidentemente, el observar y poder conocer a nuestros niños, poder entenderlos, comprenderlos, va a partir desde el punto de poder observarlos, conocer a su familia, su entorno, conocer ciertas condiciones de vida. No, por ejemplo, yo les comento, yo tenía un niño, ¿no? Que todos los días llegaba muy temprano al colegio, muy, muy, muy temprano. Y yo decía, ¿no? Ya vendrá desayunado, decía yo, pues, ¿no? Y a veces la mamita me decía, la llegaba, o sea, lo dejaba temprano, y como yo siempre llegaba temprano, ¿no? Entonces yo le preguntaba a la señorita, al personal administrativo que lo recibía, ¿no? ¿Y será que desayuna el niño? Porque viene bien temprano, le digo, ¿no? Pero bien sentadito, tempranito en la escuela, estaba sentadito. Ya había pasado ya como 2 semanas. Yo decía, qué raro. Y yo me di cuenta que su lonchera se la comía de manera desesperada. Uf, desesperada. En un ratito no tenía nada. Entonces yo dije, no, acá hay algo raro. Dije, para mí que este niño no come en su casa. Entonces una vez le llamé a la mamá y le digo, no señora, buenas, una consulta, no, mire, Juanito, ¿no? Por así decirlo, Juanito, él come en casa al momento de venir. Sí, Miss, yo le doy su desayuno, me dice. Bueno, ¿no? Entonces un día decidí conversar con él, como siempre venía temprano, y hablábamos de otras cosas, pero no hablábamos de temas personales, ¿no? Y le digo, ¿no? Y coméntame, Juanito, ¿qué has comido hoy día? Le digo, ¿qué has tomado de desayuno? Y me mira. Mi comida, me dice, ¿no? Pero cuéntame, ¿qué has tomado? ¿Tu leche? ¿Has tomado cuáquer? ¿Has tomado quinoa? ¿Has comido pan, galletas? No sé. Y me mira abajo, ¿no? Al piso. Y no me responde. Entonces yo digo, no. Entonces dime, Juanito, ¿has comido o no has comido? Le digo. Es que mi mamá me dice que si me preguntan, diga que sí, me dice. Entonces, chicos, ¿les parece correcto? O sea, el niño va a estar de hambre hasta las 10 de la mañana sabiendo que la mamá lo dejaba a 7, 7:15. ¿Les parece correcto, chicos? No, ¿verdad? Es por eso que lo importante de poder observar a los niños, poder poco a poco saber qué piensan. Y evidentemente, pues, a veces uno como docente, como auxiliar, tenemos que ser solidarios, ¿no? Ser solidarios con los niños, ¿no? Entonces ya hasta que después ya hablé de manera muy particular con la señora, ¿no? Pero de una manera muy sutil, porque a veces no sabemos, a veces hasta le pueden lastimar al niño, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo actuar de manera muy sutil también con los padres de familia, porque así también estamos poniéndolos en riesgo también. Entonces, ya, bueno, como para mí no había problema, entonces ya ni modo, ¿no? Ya él ya sabía ya. Y así estuvo casi todo el año, ¿no? Casi todo el año que estuvo conmigo, ¿no? Y ya de ahí pasaba a primaria, ¿no? Entonces ya, evidentemente ya más allá de lo que una vez que sale del colegio ya no podemos nosotros hacer más, ¿no? Pero evidentemente aquí lo que quiero recalcar es el tema de la observación. Uno tiene que hasta observar esos aspectos de los niños para poder conocerlos y comprenderlos. Ahora, tenemos otro punto clave que nos dice, te entiendo y te acompaño con respeto. A partir de sus observaciones respetuosas, sensibles, empáticas y sin prejuicios, para poder, mejor dicho, vamos a poder comprender a fondo a cada niño, qué les gusta, qué no les gusta, qué situaciones les asustan, qué les hace mentir, qué les hace sentir seguros, cómo suelen venir a clase todas las mañanas, qué niños están relacionados o tienen los mismos intereses, qué relaciones familiares son más importantes para ellos. Entonces, evidentemente, acá hay otro punto importante. El te entiendo y te acompaño con respeto. Conocer su entorno, lo que viven en casa, qué es lo que quieren en su vida, qué intereses tienen, qué les gusta, qué no, y saber que el niño puede darse cuenta que tú sabes qué le gusta y qué no, el niño ya siente una emoción, dice, ella me conoce, ella sabe, ella me valora entonces, porque evidentemente me entiende.
porque sabe todo lo que me gusta, qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, qué es lo que yo necesito. Entonces, es una forma de que el niño también se sienta seguro, porque no va a ser criticado, digamos, de una forma ofensiva, porque no vamos a juzgarlo. Al contrario, vamos a saber cómo encaminarlo si es que en todo caso hubiera alguna situación que de repente no sea acorde, ¿no? Para su edad o para él mismo. Entonces, en este punto nosotros vamos a comprender el término de te entiendo y te acompaño con respeto. Luego el término de te acepto incondicionalmente. Un elemento esencial de la seguridad y la confianza en sí mismos de los niños es la conciencia y el sentimiento de que son aceptados incondicionalmente por quienes los rodean. Y para hacer esto es una buena idea practicar la observación sin prejuicios, como ya se les había comentado, bajo su cuidado y comunidad. La mente humana tiende a juzgar lo que observa y aprender a observar al mundo sin juzgar requiere una práctica constante. Aceptar a los niños incondicionalmente significa aceptar su comportamiento sin juzgar, tratando de comprender qué hay más allá de su comportamiento, ¿sí? Otro punto clave es el te aprecio y te lo digo. El aprecio de los niños, por ejemplo, no se puede demostrar fomentando su comportamiento, eh, perdón, el aprecio de los niños se puede demostrar fomentando su comportamiento, iniciativa y experimentación. Es por eso que una forma de expresar esto es decir gracias, describir lo que notó sobre ellos y hacerles sentir que los notó y los aprueba. También puedes mostrarles que confías en ellos cuando intentan hacer algo por su cuenta y que realmente creen que no pueden hacerlo. Por eso que en este aspecto nosotros vamos a tener un punto clave, ¿no? Que es el te aprecio y te lo digo. Pero ¿cómo yo le demuestro al niño que yo lo aprecio y que yo se lo estoy diciendo? Evidentemente, con cada actividad que el niño haga o con cada actitud, siempre hay que valorar lo que hacen. Siempre hay que tratar de mostrar que lo que ellos han hecho, lo han hecho por su cuenta, lo están haciendo muy bien. Nosotros no podemos juzgar o no podemos pedirle perfección a niños pequeños. Ellos todavía están en el proceso de aprendizaje. Es más, no podemos pedirle perfección a nadie porque evidentemente nadie es perfecto, pero considerar el hecho de que evidentemente los niños necesitan sentirse valorados es parte de una consideración que nosotros como auxiliares de educación inicial debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, como puntos claves, voy a tomar en cuenta las siguientes palabras. Te observo porque quiero entenderte y eso ya sé qué significa. Te entiendo y te acompaño con respeto. Ya sé qué pautas voy a realizar. Te acepto incondicionalmente. Ya sé también cómo puedo hacer que mi niño tenga esa seguridad y la confianza que necesita. Y por último está el te aprecio y te lo digo. Y en este aspecto, evidentemente, nosotros vamos a aceptar que evidentemente el decir gracias, por favor, el valorar cada actividad, cada situación que ellos realizan o necesitan, ¿no? Va a ser muy importante para su propio desarrollo de ellos, ¿sí? Entonces, evidentemente, chicos, el día de hoy nosotros hemos visto un punto muy importante. Sabemos que el tema que hemos visto es la gestión de las emociones en el nivel inicial. Hemos visto qué son las emociones y evidentemente hemos podido determinar que una emoción podría definirse como una experiencia afectiva en cierta medida agradable o desagradable. También hemos conocido que tenemos emociones negativas, emociones positivas y por ahí les he mencionado sobre las emociones neutras. También hemos hablado sobre el desarrollo emocional en la educación inicial, cómo se desarrollan estas emociones y de quiénes dependen, ¿no? Y qué es lo que nosotros necesitamos para poder identificar las emociones. También hemos visto de algunas técnicas, las más conocidas y las más usadas, para poder manejar sobre todo lo que viene a ser el enfado, la frustración, que son emociones un poco más recurrentes en los niños en educación inicial. Hemos visto un poco también sobre el rol docente y auxiliar en la gestión de emociones y también hemos determinado que evidentemente para poder brindar una seguridad y una confianza a nuestros niños, nosotros tenemos que estar emocionalmente competentes para poder mostrar que evidentemente
podemos tener cierto dominio de nuestras emociones y podemos también comprender y entender las emociones de nuestros niños. También hemos visto algunas consideraciones para el desarrollo de las emociones en el nivel inicial. Hemos visto las estrategias que vamos a usar dentro del nivel inicial. Y evidentemente, por punto final, hemos visto los puntos claves que debemos tomar en cuenta en la gestión de emociones de la educación inicial. Entonces, chicos, esto ha sido nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Espero que les haya gustado y que realmente podamos poner en práctica, ¿no? El tema de las emociones en el aula. ¿Por qué es importante conocerlas? Y sobre todo, cómo podemos aliviar ciertas emociones en cada uno de nuestros niños, ¿sí? Bueno, chicos, muchas gracias. Me despido de ustedes. Espero que tengan un lindo fin de semana y nos vemos ya el día lunes, ¿sí? Con nuestra cuarta, perdón, el día martes con nuestra cuarta sesión, ¿sí? Muchas gracias, chicos, a todos ustedes por su participación. Coordinador.